lo que pasó en el principio de la vida sobre este planeta. Porque el principio para el universo y otros planetas que componen el universo empezó mucho antes de lo que empezara para este planeta. Pero en el principio de la vida en este lugar, cuando Dios decidió poner las cosas en orden en este lugar, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios tomó la decisión. Y esa es la palabra clave de esta mañana, decisión, decisiones. Dios tomó la decisión de poner en orden esto que estaba desordenado y vacío, dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Versículo 3, dijo Dios, sea luz, y fue la luz. El 4, vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios está tomando decisiones, trayendo a la existencia el planeta, haciendo separación, decide separar la luz de las tinieblas. Luego Dios decide revisar, hacer un examen y dice que todo lo que había hecho con respecto a la luz y las tinieblas era bueno. Luego el versículo 5 dice, y llamó Dios a las tinieblas días, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Inicia Dios a crear, a poner las cosas en orden. Y mis apreciados, esa primera decisión de Dios es lo que nos ha dado a nosotros la oportunidad de estar sobre esta tierra. Antes que Dios crease al ser humano, Dios decidió poner en orden el planeta, el hogar. ¿Cierto? Y luego entonces crea al ser humano en el sexto día, sabemos, y entonces Dios decide dar a sus criaturas, al ser humano de manera especial, la libertad de elección. Hemos oído hablar mucho de eso, el libre albedrío y todo lo demás. Eso iba a tener un costo alto para la creación, para Dios mismo como tal, pero Dios cuando decide algo, Dios lo lleva adelante, Dios eh, lo desarrolla aunque conozca las consecuencias desde el principio. Dios sabía todo lo que iba a venir, pero Dios no iba a privar al ser humano de esa capacidad maravillosa que tenemos, elegir. Podemos elegir qué pensar, podemos elegir qué hacer, todo el tiempo estamos eligiendo. Dios sabía lo que eso iba a costar, pero Dios decidió avanzar. Así que vamos al libro de Apocalipsis. Dios había creado todo, pero antes de que crease esto, al parecer, según las evidencias, ya en el cielo se había presentado uno de esos resultados de la capacidad de decidir de los seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces Apocalipsis capítulo 12 nos presenta el resultado de una decisión nefasta. Por eso el tema de esta mañana es el poder de una decisión. Capítulo 12, dice la palabra de Dios en los versículos 7 al 9. Dice lo siguiente: entonces hubo una gran batalla en el cielo. Ya en el cielo se había tomado una decisión de parte de un ser que nosotros conocemos, no nos vamos a detener, porque yo quiero hacer énfasis en el último tópico del tema de esta mañana, así que estos dos primeros voy a tratar de pasarlos así de manera rápida. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, alabado sea el Señor, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esos versículos nos presentan el resultado de la decisión de un ser que Dios había creado también a su imagen, con un rango especial, y decide rebelarse contra Dios, decide cuestionar los planes de Dios, decide ir en contra de la voluntad de Dios. Ese ser tuvo su tiempo de gracia y oportunidad, porque ese es Dios. Dios, a pesar de nuestras malas decisiones, decide darnos gracia y tiempo de oportunidad. ¿Saben, queridos? Estos días, mientras estaba aquí en mi habitación solo, ¿cierto? Tan pronto como me sentía así medio resfriado, le dije a mi esposa, bueno,
compañera, chao, chao, no se quería ir, pero se fue al final, triste. Y yo pensaba y analizaba mi vida y decía, Señor, bueno, y si esta situación se hubiese complicado, se complicara, y como resultado de esto, yo descendiera al descanso, estoy listo, está todo en orden. Y saben, queridos, que es una pregunta y es un análisis que no debemos hacer cuando nos visita una enfermedad X solamente, debemos hacerla todos los días. Es una decisión diaria que necesitamos tomar. Y esa primera decisión, mis apreciados, trajo costos terribles, o bueno, con respecto a la primera decisión en ir en contravía de los planes y los propósitos de Dios. La decisión del enemigo, de ese enemigo que se reveló en el cielo y que Dios, después de darle gracia y oportunidad, Dios decidió sacarlo. Dios no podía tenerlo para siempre allí con él y decidió sacarlo del cielo. No decidió lanzarlo a la tierra, eso lo tenemos claro. Él fue sacado del cielo y él empezó a buscar donde alguien tomara la decisión de prestar atención. ¿Me están escuchando? ¿Sí estoy siendo correcto? Sí, amén, perfectamente. El internet dice que estaba fallando, entonces les pregunto. Bien, esa primera decisión trajo como consecuencia, mis apreciados, la desobediencia de Adán y de Eva. Le decimos Adán, incluimos allí a los dos. Sabemos cómo fue el proceso. Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Adán decidió acompañar a Eva en esa situación. Bueno, todo lo que sabemos al respecto. Esa decisión de la desobediencia trajo el dolor. Dios le dijo a Eva, con dolor parirás tus hijos. Pero ya ellos habían experimentado el dolor de sentirse separados de Dios, el dolor de ver las flores marchitarse y todo lo demás. Esa decisión, esa primera decisión trajo como consecuencia la muerte de Abel. Y conocemos las circunstancias. La desobediencia y la decisión de desobedecer del enemigo en el cielo, de los hombres sobre la tierra, trajo como consecuencia la depravación de Sodoma y Gomorra y la destrucción de la misma como tal. Luego entonces la destrucción del mundo entero a través de un diluvio. Conocemos allí Génesis capítulo 7, el Señor nos presenta eso por allá en Génesis 19, nos habla de las consecuencias de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál será la decisión final? El resultado final de una decisión. ¿Cuál será la consecuencia, el poder que ha tenido esa decisión primigenia o primaria en la experiencia de la humanidad? Vamos a ir a un texto muy conocido por nosotros, Malaquías capítulo 4. La palabra de Dios nos presenta. Mientras ustedes llegan allí a Malaquías capítulo 4, mis apreciados amigos, queridos jóvenes, esta mañana yo quiero que reflexionemos juntos sobre el poder que tienen nuestras decisiones actuales. ¿Qué estamos decidiendo? ¿Qué estamos haciendo hoy por hoy? ¿Hacia dónde nos estamos encaminando? ¿O hacia dónde estamos permitiendo que el enemigo nos encamine o que Dios nos encamine? Hay dos tipos de decisiones, decidir por Dios o decidir por el enemigo. Pero necesitamos reflexionar hoy hacia dónde estamos decidiendo. Y si hoy fuera el último día, ¿cómo quedaría yo al final? Malaquías 4.1 dice, ciertamente, ciertamente, no es mentira, no es solo una cita que está allí por estar, como dicen los críticos, los de la alta crítica, que todo lo que represente un milagro y esas profecías que están hacia adelante, eso no debería estar en la Biblia. No, eso no está allí por estar. Yo decido ponerlo porque tiene una trascendencia para nuestra vida. Dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno. El desenlace final de las decisiones que se tomaron en el cielo por parte de Lucifer y los ángeles, por parte de nuestros primeros padres y nosotros mismos, tendrán el desenlace aquí. Viene el día ardiente como un horno y serán estopa. ¿Quiénes? Todos los soberbios. ¿Y quiénes son los soberbios? Los soberbios, queridos, son los que deciden en contra de la voluntad de Dios. Yo quisiera pensar en esta mañana que ninguno de nosotros estamos allí.
Pero saben, queridos, cuando hacemos un análisis de nuestra vida, queridos jóvenes que me escuchan esta mañana, cuando hacemos un análisis de nuestra vida, nos damos cuenta que en muchos aspectos de nuestra vida somos soberbios. Papá y mamá dicen, no vayas por allí, pero yo voy por allí porque es que algunos se atreven a decirle a la mamá o al padre, es que ya tú experimentaste, ya tú viviste tu vida, deja que yo viva la mía. ¿Saben? Así me dijo mi hermana, es como mi hija, le llevo 4, 5, a ver, 2, 4, 6 años le llevo de mayoría, pero al ser el mayor y haber tenido la responsabilidad de tomar las riendas muy temprano de esos 4 hermanos, me siento como su padre, pero un día me dijo, Luis, déjame que yo experimente. Y eso me dolió en el corazón. Y la chantajeé y le dije, pero cuando te arranques las uñas, no, olvídate de que soy tu hermano, porque me dijo un montón de cosas mentiras. Tengo en medio de todo, desde hace rato, corazón de papá. Y le dije, ve y experimenta. Hoy en día, pues las consecuencias están. Es madre de un niño que nació fuera de los principios, como el Señor lo estableció, de cómo Dios nos enseñó desde muy temprano, porque de todos ellos ella fue la que prácticamente nació dentro de la iglesia, nosotros que ya habíamos nacido. Pero esa es la vida del ser humano y Dios respeta nuestras decisiones, pero nos hace caer en cuenta de qué es lo que viene, de qué es lo que está hacia adelante, y a veces somos soberbios, y como cristianos queridos somos soberbios y lo experimento en mi vida, y yo sé que ustedes los han experimentado, somos testarudos, y uno cuando lo ve, tú acabas de dar una instrucción, y ver que la persona a la que le acabaste de dar la instrucción, de cómo se deben hacer las cosas por el bien común, por todo lo que implica el hacer las cosas bien, y luego no has terminado de decir lo que tienes que decir, y ya se está haciendo de manera diferente, es bastante frustrante, ¿sí o no? Pues imaginemos lo que sienten nuestros padres cuando nos dan un consejo, imaginamos lo que siente Dios cuando en su palabra nos ha dejado las instrucciones de cómo vivir y hacer, pero nosotros vamos en una dirección contraria. Pues Dios nos advierte lo que viene. Los soberbios serán estopas, dice, y aquel día vendrá. No lo pone en duda. Los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. No es el plan de Dios destruir al ser humano. Jamás fue el plan de Dios. Jamás fue el plan de Dios que el hombre sintiera el dolor, que sintiera las consecuencias del pecado. Jamás. Las generaciones hoy, de acuerdo a la filosofía, lo que piensan los hombres, los que dicen los grandes hombres de ciencia, cuestionamos la voluntad de Dios, cuestionamos las maneras de Dios, cuestionamos las directrices de Dios, pero seguimos a seres humanos tan falibles como nosotros. Y Dios nos dice aquí que no se dejará ni raíz ni rama, no porque sea el plan de Dios destruir al ser humano, sino porque el ser humano escoge, Dios le dio la libertad de elegir. Pero miren lo que dice el versículo 2, maravilloso. Si termináramos aquí con ese versículo, yo creo que habría esperanza en el corazón. Pero yo necesito llegar al tercer tópico. Vamos corriendo, porque quiero terminar a las 2:30. Vamos a ver. Dice el versículo 12, mas para vosotros los que teméis mi nombre, para los jóvenes que respetan el nombre de Dios, para los niños que respetan el nombre de Dios, para los adultos que respetan el nombre de Dios, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El poder de tus decisiones hoy se puede ver reflejado en una vida separada para salvación, que disfrute de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Qué maravilloso, querido. Nos ha hecho provisión de una salvación. Y cuando yo leo Hebreos capítulo 12, creo que es, dice, ¿y cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? Lo sigamos leyendo. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Maravilloso, ¿cierto? El resultado de una decisión. Ahí están las dos decisiones, o para salvación o para perdición eterna. Usted y yo decidimos. El segundo tópico, el primer tópico entonces es que un ser creado tomó sus propias decisiones y como resultado vemos toda la catástrofe, ¿cierto? La pérdida, la desobediencia de Adán y Eva, el dolor, la muerte de Abel, la depravación de Sodoma y Gomorra, la destrucción del diluvio y la destrucción
final, la destrucción final. Hacia allá va el mundo. Los científicos han puesto un reloj, creo que lo veíamos en el video de la escuela sabática Light, donde están mirando la cercanía de que este mundo se ha destruido, solo que ellos piensan que va a ser aniquilado por algún acontecimiento cataclísmico o cosa semejante, pero ellos perciben y saben que este mundo se encamina hacia la destrucción. Dios nos presenta en su palabra cómo va a ser el final. Eso fue el resultado de una primera decisión. Ahora, las malas decisiones son la pandemia primigenia o primaria de la humanidad sobre la tierra. Las malas decisiones. Y vamos a ver eso en dos textos muy conocidos. Nada nuevo ahí debajo del sol. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3:23. Romanos 3:23. Si alguien ya lo encontró, puede leerlo, abra su micrófono y participe, por favor, para yo saber que están ahí. O el que se lo sepa de memoria, dígalo de memoria. Yo sé que hay varios que lo saben de memoria. Nadie, bueno, ya yo lo encontré. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? Destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, y en esos estamos incluidos nosotros, ¿sí o no? Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Una mala decisión llevó miles de malas decisiones. Adán y Eva pecaron, está bien, queridos, pero ellos no nos obligan a nosotros a pecar. Es cierto que la naturaleza está allí, pero nosotros tomamos decisiones. Las propensiones a pecar están allí, pero nosotros tomamos decisiones. Y el capítulo 5 dice el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y así, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cuál es la razón? Por cuanto todos pecaron. Así que encontramos al hermano Caín tomando sus propias decisiones. Tomó su propia decisión, aunque Dios le mostró gracia, Dios le dio oportunidad. Porque ese Dios siempre muestra oportunidad. Nadie es destruido. Nadie se muere sin que Dios le presente la oportunidad de reconciliarse con Él. Dios está llamando todo el tiempo. Yo tengo un pensamiento personal, creo que es así. Antes de que una persona fallezca por enfermedad, por accidente, por lo que sea, días antes, Dios se toma el trabajo especial de tratar de impresionar ese corazón para que haga las mejores decisiones en esos últimos días de su vida. Y Dios le dijo a Caín: mira, el pecado está a la puerta para dominarte. Y también nos lo dice a nosotros: el pecado está a la puerta para dominarnos. El pecado está en el mundo. El progenitor, por así decirlo, del pecado está en el mundo. Pero nosotros debemos dominar el pecado. Judas tomó sus propias decisiones, aunque Jesús lo puso cerca de él para intentar transformarlo. Cuando leemos, a ver, lo que es palabras de vida del gran maestro sobre el caso de Judas, la palabra de Dios dice que Jesús conocía a Judas. De hecho, Jesús no llamó a Judas, pero los discípulos eran hombres comunes, pescadores, que no habían ido a una escuela, que no tenían toda la capacitación que Judas tenía. Lo vieron y dijeron: necesitamos a ese hombre, es el que debe gerenciar esta empresa, porque tenía los estudios, administración, era un gran administrador. Por eso sabemos que Judas era el que llevaba la bolsa. Los discípulos lo vieron como un gran personaje, y el Señor, por amor a los discípulos y por amor a Judas, lo permitió en el grupo. Porque si lo hubiese desechado, dice el comentario de Elena, que los discípulos no habrían entendido la razón, ¿cierto? Así como si el Señor hubiese destruido desde el principio a Lucifer, que podía hacerlo, y a sus ángeles, había quedado en el corazón de los seres celestes que conocían la situación de este ser, habría quedado la incógnita y decir: es que el que se revela contra Dios, el Señor lo acaba, lo aniquila. Así que el Señor, por eso, mis queridos, por el bien de esos seres,
y de nosotros, ha dejado que las cosas se desarrollen, le ha puesto un fin, y gloria a Dios, esto tiene fin. Pero ha permitido que el pecado se desarrolle, entre otras cosas, hermanos, para que cuando vayamos al cielo no nos queden más ganas, quedemos tan aburridos de lo que fue la miseria y la miserableza de la vida sobre esta tierra, no nos queden más ganas de volver a ver. Pero vayamos adelante. Así como estos hombres tomaron sus decisiones, ningún ser humano puede acusar a Dios de no haberle dado oportunidades para decidir bien. Y tenemos un listado, como dice Hebreos 11, una gran nube de testigos. Cuando usted lee Hebreos 11 y todos esos hombres y mujeres que le sirvieron a Dios, ¿cierto? Nosotros podemos decir se puede, querido, se puede. Ahora tenemos la oportunidad, mis apreciados, de parte de los que se rebelaron contra Dios, aprender la lección por contraste, así como deberíamos aprender los jóvenes, los adultos también. Si a otros les ha ido mal y muy mal por hacer uso de las drogas, ¿por qué yo tengo que usarlas? Si a otros les ha ido muy mal en rebelarse contra Dios, ¿por qué yo tengo que rebelarme? Abel nos enseña cómo tomar buenas decisiones, aunque le costó la muerte, pero sabemos que su espacio en la eternidad está reservado. Enoc tomó la decisión de ser fiel, y dice la Biblia, con Dios caminó Enoc. Y es la experiencia que se necesita en este tiempo. Hombres y mujeres que como Enoc caminemos con Dios. Jovencitos y jovencitas que hoy decidan caminar por Dios, con Dios. Hombres que sean tan leales al deber como la brújula al polo, dice la palabra de Dios. Enoc, dice el comentario, que se viviría fuera del conglomerado de la gente, fuera de la ciudad, iba a la ciudad, bajaba para predicar el evangelio y luego se apartaba otra vez a las montañas para no perder esa conexión con Dios. José, en el camino a Egipto, pudo decidir rebelarse contra Dios. ¿Cómo es posible que alguien que quiera hacer la voluntad de Dios, sus hermanos lo vendan y luego unos mercaderes lo lleven posiblemente a punta de látigo, tirado, cierto, por un desierto como un animal? ¿Cómo es posible? Pero en el camino, dice, mientras veía las tiendas de su padre a las que iban quedando atrás a la distancia, decidió que sería fiel a Dios, no importa qué circunstancias les tocara vivir. No es la única familia, queridos, la única familia que Dios halló fiel para entonces. Dice por allí algunos comentaristas que posiblemente la tierra estaba tan poblada como el mundo hoy, o cerca de estar como el mundo hoy, pero solo una familia encontró Dios fiel, Daniel, y podríamos mencionar muchos más. Así que, mis apreciados, la decisión de un ser creado por Dios trajo todas las consecuencias que sabemos, y el mundo se ha empeorado a causa de las malas decisiones que son la pandemia primigenia, primaria de la tierra. El virus del pecado, consecuencia de esas malas decisiones, ha plagado la tierra, tanto más rápido el coronavirus en esta época en la que vivimos. Pero vamos al tercer punto de la presentación de esta mañana, para decirles, mis apreciados, que estamos viviendo en el tiempo más solemne. Y si no me escucharon lo demás, por favor, regálenme su atención en los próximos minutos. Estamos viviendo en el tiempo más solemne, tiempo de revisar y tomar las más solemnes decisiones. Y saben, apreciada iglesia de la fe, estamos viviendo en un tiempo cuando la iglesia, cuando las familias, cuando los seres individuales que somos, necesitamos revisar nuestra vida, revisar la situación, estar atentos a lo que está pasando, porque estamos viviendo en un tiempo muy, pero muy importante. Y la pregunta es, ¿qué tanta importancia le estamos dando nosotros al tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo estamos nosotros tomando este tiempo? ¿Qué estamos haciendo? Y me remito al himno que usamos al principio. Cada día 1000 preguntas me vienen a mí, las tengo que responder sin fallar. La vida es una escuela que te enseña a decidir y saber que las palabras dan aliento a los demás. ¿Qué he hecho con mi vida? Es una pregunta.
Los jóvenes tienen muchas preguntas y les gusta inquirir. Por ahí hay un grupo de la iglesia, de jóvenes, que estudian, que sacan tiempo para escudriñar la palabra de Dios y comparar. Excelente. Pero yo quiero invitarles a que incluyan dentro de sus preguntas esta pregunta: ¿qué estoy haciendo hoy con mi juventud? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Está cumpliendo el propósito para el cual Dios me trajo? ¿Qué estoy haciendo con mis capacidades? ¿Las estoy perfilando para que le sirvan a Dios en esta tierra y en la eternidad? Esto es serio, es importante. Los niños que apenas están formando su proyecto de vida necesitan formarlo, guiados por sus padres, de tal manera que puedan al final de los días, los 40, 50, 70, 80 años, si el Señor permite llegar hasta allá, ojalá que no, pero que al final de esa vida se pueda decir: valió la pena vivir para la honra y la gloria de Dios. Avancemos. A ver, vamos a ir al capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Daniel. Capítulo 7. Me he hecho un propósito, y es que en estos, de los 10, de los 40 a los 50, me he hecho el propósito de volverme un experto con la ayuda de Dios en las profecías. Estoy estudiando este libro, este momento, y es un tema fundamental al que necesitamos dedicar tiempo. El libro de Apocalipsis y Daniel, dice la Biblia, un libro a los que deberíamos estar dedicando tiempo. Capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente en las ruedas del mismo. Un río, hasta el 10, un río de fuego procedía delante de él, millones de millones le servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Un juicio, ¿cierto? ¿Dónde se da esto? ¿A qué se refiere? Es la segunda venida de Cristo, porque dice que estaba el anciano de días. Ahora el versículo 13 nos dice lo siguiente: miraba yo en las visiones de la noche y vi con las nubes del cielo, las nubes de los cielos. La palabra del Señor dice: mirad que viene con las nubes de los cielos y todo ojo le verá. Pero es a este episodio al que se refiere el capítulo 3, versículo 13. Miraba yo en las visiones de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron sentarse delante del versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca jamás será destruido. Daniel nos presenta el derrotero del mundo desde los días de Babilonia hasta el final de los imperios, ¿cierto?, que gobernarían, y cómo después de eso se posesiona el reino de Dios que nunca jamás será destruido. ¿A qué se refiere a esto? No es la segunda venida. Lo que ocurre en los versículos que estamos leyendo, que empezamos a leer desde el versículo 9 hasta aquí, mis apreciados, tiene que ver con lo que en el santuario terrenal se conocía como el día de la expiación, o el día del Yom Kippur, ¿cierto?, en hebreo. El día o el tiempo de el juicio investigador. Jesús viene, digamos que estaba durante todo ese tiempo desde su ascensión en el lugar santo, y ahora se presenta en el lugar santísimo, en el trono de Dios, en la presencia de Dios. Sabemos que el arca del pacto representaba la presencia de Dios, así que aquí está en la presencia de Dios. Los que asisten son los ángeles,
están allí para presenciar ese tiempo. Y es un tiempo de juicio, es un tiempo de poner fin, ¿cierto?, a lo que está ocurriendo sobre la tierra. Al final hay una promesa maravillosa y le fue dado dominio. Esto es lo último que va a ocurrir en ese proceso. Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. ¿Cuánto añora nuestro corazón que ese día llegue? ¿Sí o no? Pero quiero decirles esta mañana, y lo que yo quiero invitarles a reflexionar esta mañana, es que estamos viviendo en ese tiempo, mis apreciados, hace ya mucho, pero mucho tiempo. ¿Desde cuándo? Desde 1844 esta escena empezó a desarrollarse. Y ustedes y yo sabemos, mis apreciados, que el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios, que el tiempo nuestro es diferente y nuestra manera de actuar es diferente. Dios es prolijo, Dios es un ser que lo que hace, lo hace completo, y en lo que se empeña, lo hace de una manera maravillosa. Así que podemos tener la certeza y la seguridad que Dios no ha estado jugando durante estos 170 años. Dios ha estado trabajando, y ese juicio está posiblemente más adelantado de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso, mis apreciados, en el tercer punto, les estamos diciendo que estamos viviendo en la época más solemne de la humanidad. Tiempo de revisar y tomar las más solemnes y las más importantes de nuestras decisiones. Daniel 8:14, texto que ustedes se saben de memoria: hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será que, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Pues estamos viviendo en la hora de la purificación. Ustedes saben en qué consistía. Levíticos, Éxodo nos presenta en qué consistía el día de la purificación. Todo el pueblo se reunía, eran traídos 2 corderos, uno para Jehová, un cordero sin mancha, y uno por Azazel. Era sacrificado el cordero, era llevada esa sangre y espiado el lugar santísimo, y luego entonces se salía, se ponían las manos sobre la cabeza del macho cabrío para expiación, que representaba que esos pecados eran sacados simbólicamente, puestos sobre él, llevado al desierto, y allí moría. Estamos viviendo en ese tiempo. Dios está purificando el santuario, y esa tarea no empezó ayer, empezó hace mucho tiempo. Y como iglesia, mis queridos, necesitamos tener muy en claro eso, porque a veces estamos viviendo como si estuviéramos en los tiempos de Noé y faltase todo ese tiempo, o como si estuviésemos en los tiempos más allá de Elena de White, y que tenemos mucho tiempo todavía por delante. Estamos viviendo en el gran día del juicio de Dios desde 1844. Tiempo de contemplar lo que pasa en el santuario celestial. ¿Qué debemos estar haciendo en este tiempo? Hebreos capítulo 12, el versículo 2 nos dice lo que tenemos que estar haciendo. Lo sabemos. Esto no es nueva, el pastor no enseñó nada nuevo, pero mis queridos, es importante recordarlo porque es muy importante. Fijo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestros ojos deben estar siguiendo a Cristo en el santuario, y deben estar atentos a lo que está haciendo, mis apreciados. Pero ¿qué más debemos estar haciendo? Y empiezo a correr. Proverbios capítulo 28. ¿Qué nos dice? Esto conocido. Proverbios 28. Los versículos 13 y 14. ¿Qué debe estar haciendo el pueblo? Viviendo desordenadamente, descuidadamente, acumulando, preocupados de un montón de cosas que nos preocupan. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? 28, 13 y 14 dice: el que oculta sus pecados no prosperará. En el día de la expiación el pueblo debía haber confesado sus pecados durante todo el año, y ese día afligir sus almas. Ahorita lo vamos a hacer énfasis en eso. Dice: el que oculta sus pecados no prosperará jamás, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia.
Es tiempo, queridos, de estarnos apartando del mal, no seguir acumulando pecados, de rebelión y desobediencia en nuestra vida, sino confesando y apartándonos. Bienaventurado aquel que siempre teme a Dios, que siempre respeta a Dios. A veces tomamos decisiones que demuestran que no siempre estamos respetando a Dios. Pero el que endurece su corazón, como el faraón, como Judas y como muchos otros, caerá en el mal. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Y este es el tiempo de confesar y apartarnos, de permitir que Dios santifique nuestras vidas, de permitir que Él lo haga. No es mi tarea, no es tu tarea, es la obra de Dios, pero Dios no puede hacerla si usted y yo no permitimos. Es tiempo de decidir ser fieles a Dios, dicen los versículos que leímos al principio. Viene un día terrible y ardente como un horno. Y los soberbios y los que hacen maldad, los obstinados, los testarudos, los que le dicen a los padres, déjeme vivir mi vida porque usted ya vivió. Espero que ninguno de mis muchachos que están esta mañana allí escuchando esté en ese grupo, porque dice el Señor que el Señor no les dejará ni raíz ni rama, es decir, el tronco y la raíz que Satanás será destruido y todos los que se adhieren a él a través de sus decisiones. Pero mis apreciados, las decisiones son individuales, y vamos a ver este texto, Ezequiel capítulo 14, Ezequiel 14, 12 al 16. Jeremías, Ezequiel 14. Miren lo que dice. Y está, dijo uno de mis profesores. 14, 12 dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra peque contra mí rebelándose pérfidamente, es lo que estamos viviendo, y extienda yo mi mano sobre ella, es lo que estamos viviendo, y extienda yo mi mano sobre ella, le corte el sustento del pan. Hemos experimentado eso en estos días. Envíe sobre ellas el hambre y extermine de ella hombres y bestias. Si estuvieran, presten atención a este versículo, si estuvieran en medio de ella estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y allí sigue hablando y sigue y vuelve y enfatiza: si en medio de esa generación donde el Señor decide adelantar sus juicios, se encuentran esos tres hombres, dice, solo ellos. El versículo 16, el 15, consumaré así, me pasé de hoja, y estos tres hombres estuvieran en medio de ellas, vivo yo Jehová el Señor, que ni a sus hijos, escuchen bien papás, hijos, escuchemos, ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Los padres no vamos a poder salvar a los hijos no van a poder salvar a los padres. Es una decisión individual. Y es tiempo de que individualmente, si ya tienes uso de razón, si eres un niño que supera los 11, 12, 13 años y ya sabes qué es bueno y qué es malo, tienes que tomar decisiones. Y obviamente si eres un adulto ya 20, 21, 22 años, tienes que tomar decisiones. Como padres tenemos que enseñar el camino, poner los principios, pero nuestros hijos tendrán que dar cuenta. Por eso Apocalipsis en el capítulo 21 nos dice que fueron vistos los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Los pequeños, con uso de razón y capacidad de decidir, también se van a perder. Pero el texto de Malaquías 4 dice: pero sobre vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Les recomiendo, léanse por favor, yo sé que varios se han leído El conflicto de los siglos, pero les recomiendo léanse el capítulo 29, el juicio investigador. Y allí en ese capítulo hay varias citas con las que quiero terminar. En el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento. Escuchen, jóvenes, ¿a quién dedicamos nuestras capacidades? ¿Puedes cantar? ¿Puedes tocar un instrumento? ¿Qué instrumento tocas? ¿Para quién tocas? ¿Qué música tocas en tu instrumento? ¿Salsa, bachata, reggaetón,
o lo usas para la gloria de Dios. Dios examinará el empleo de cada talento. ¿Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos considera? A su venida recibirá el Señor lo que es suyo con intereses. Habremos desarrollado las capacidades, hemos perfeccionado las facultades que fueran confiadas en nuestras manos, un mejor cerebro, más desarrollado, más capaz, un cuerpo trabajado para la honra y la gloria de Dios, fortalecido, no maltratado por nuestro estilo de vida. Ay, Señor, ten misericordia. Hemos perfeccionado esas facultades, nuestros corazones y nuestros cerebros para la gloria de Dios y provecho del mundo. ¿Cómo hemos empleado? Escuchen bien. Nuestro tiempo. Ay, Señor. Nuestra pluma, nuestro lapicero, que le has escrito a tu amigo, a tu compañero, a tu novio, pastor, y todo esto el Señor lo está viendo. Sí. Nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia. ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres? El verdadero ayuno, ustedes lo conocen, Isaías 58, de los afligidos, de los huérfanos o de las viudas. Dios nos hizo depositarios de su santa palabra. ¿Qué hemos hecho con la luz y la verdad que nos confió para ser a los hombres sabios para la salvación? Tremendo, mis apreciados, tremendo. Miren lo que dice por acá en la conflicto de los siglos 542, perdón, página 542. Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente debemos estar más ocupados. ¿En qué se ocupa él? En distraernos. ¿En qué deben estar ocupados los jóvenes? ¿En qué deben estar ocupados los adultos? ¿En qué debemos estar ocupados los padres? Todos. Pues el enemigo está trabajando para distraernos. ¿Lo está logrando? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo? La sierva del Señor dice que la obra más solemne que le haya sido encomendada a la humanidad es trabajar por la salvación de las almas. Y felicitamos porque la Iglesia de la Fe, en medio de este encierro, mis apreciados, van más de, creo que 13 bautismos durante este tiempo para la gloria de Dios. Pero podemos dar más en ese y en otros aspectos. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio. Es decir, a él no le interesa que la iglesia tenga los ojos puestos en lo que está ocurriendo ahora en el cielo. Y por eso nos está distrayendo. Y de un mediador todopoderoso sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de sus obras. Por eso debemos estar con los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que dice aquí: los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse. ¿Cómo es que nos vamos a presentar delante de Dios como estamos hoy? Es que el Señor me recibe como estoy. Sí, el Señor te recibe como estás hasta el día del bautismo. Escúchame bien. El Señor te recibe como estás, no importa lo que hayas hecho hasta antes de bautizarte. No importa. El Señor te recibe como estás. Pero después del bautismo las cosas tienen que cambiar. Y debes buscar la perfección. Y si no lo hemos buscado antes, querido, entendamos que el tiempo de gracia, la oportunidad se está acabando y necesitamos buscar esa perfección. A ver, hermano, perfeccionarse en la santificación, en la búsqueda, en el temor de Dios, en vez de dedicar horas preciosas a los placeres. Yo he predicado un tema que no sé si lo he predicado en la fe, que lo titulé "Es hora de volver a temer a Jehová". Y nosotros revisamos nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer, nos damos cuenta, queridos, que nosotros no respetamos, no tememos a Dios porque venimos, sino nuestra experiencia espiritual sería otra. A la ostentación o la búsqueda de ganancias, a veces eso es lo que dedicamos, las consagrarán a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. Es tiempo de eso, no es tiempo de estarnos llenando de filosofía, de humanistas y de todo lo que está lleno el mundo. No, es tiempo de estar consagrados en el estudio de la palabra. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario, del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, le será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto
al que Dios nos llama. No cumpliremos nuestro objetivo. Estaremos en la iglesia, mis queridos, pero de alguna manera, con cariño, lo digo para ustedes y con firmeza para mí, estaremos perdiendo el tiempo. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Y mis queridos, el asunto y el punto central del tema es que estamos viviendo en ese tiempo. En Levíticos 12 nos dice qué tiempo es. Lo voy a mencionar con esta cita. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio simbólico, el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, mis apreciados. Afligiendo nuestras almas. No podemos más, si lo hemos hecho hasta hoy, no podemos seguir viviendo descuidadamente. Es tiempo de afligir nuestras almas. Máxime cuando sabemos que este juicio y que empieza por la casa de Dios. El apóstol Pablo nos dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Es decir, los muertos en Cristo que murieron mucho tiempo atrás. Y los vivos somos los primeros que vamos a ser examinados, y ese trabajo que Dios tiene todas las herramientas para hacerlo empezó hace 170 y tantos años atrás, mis apreciados. ¿Qué debemos estar haciendo? La sierva del Señor dice que es tiempo de afligir nuestras almas, así como el pueblo se afligía ese día. Nadie debía estar trabajando, nadie debía estar haciendo cosas diferentes, mis apreciados, porque debemos atender ciertas cosas. Necesitamos la consagración a Dios en este tiempo. Dice, de otro modo les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal. Todos. El micrófono por ahí. Cada cual debería encontrarse cara a cara con el juez. Es tiempo de eso, queridos. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Mis apreciados, los invito a leer este capítulo. Tiene muchas cosas que indican lo que debemos estar haciendo. Pero les dije que a las 6:30 y ya me pasé, pero termino con esta cita. ¿Qué hora es? La titulo yo así. ¿Cuáles son las escenas relacionadas a la hora final de la expiación? ¿Cuáles son los intereses que esta envuelve? El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde muchos años, 1844. Pronto, escuchen bien, pronto, jóvenes que me escuchan, iglesia, espero que estén allí todavía, no se me hayan ido. Pronto, nadie sabe cuándo, no sabemos si será mañana, no sé si para mí, Luis Eduardo Playonero, ya Dios revisó mi caso ayer, cómo me encontró si fue ayer. Les tocará ser juzgados a los vivos, pronto, nadie sabe cuándo. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Dios les va a revisar cada caso, cada palabra, cada gesto en los ojos, cada pensamiento. Cuando tu mamá te dijo algo y en el pensamiento le dijiste hasta de qué se iba a morir, todo eso va a aparecer, todo eso nos lo vamos a encontrar nuevamente. Dios nos lo va a presentar. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Dice Marcos, capítulo 13, 33, dice Apocalipsis 3, 3. Mis apreciados, Apocalipsis 3, 5 nos hace el llamado final. Apocalipsis 3, 5, ahí está para el día de hoy. El vencedor será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y que Dios está
en ese trabajo, Dios está en este momento seleccionando nombres. Todos los que alguna vez entregaron a Dios están en el libro de la vida, todos. Pero Dios tendrá que ir borrando, ir sacando, ir sacando, ir sacando. Y simbólicamente eso se hacía en el día de la expiación en el antiguo Israel. El que no estaba con el corazón dispuesto como era cortado del pueblo. Si nosotros hoy no estamos tomando las decisiones desapreciados que tenemos que tomar y haciendo lo que tenemos que hacer, seríamos entonces eliminados de ese grupo. Pero Dios no quiere eso. Mi apreciada Emily, mi apreciado Johnny, mi apreciada familia García, familia Alzate, Gisela, Gilberto, Santiago, Nicolás y todos los que están conectados, es tiempo de afligir nuestras almas. Es tiempo de comprender que estamos en el gran día de la expiación y no sabemos cuándo nuestro nombre será revisado. Quiera el Señor bendecirnos y que podamos esta mañana decir: Señor, yo quiero decidir para salvación que mi nombre permanezca en el libro de la vida. Y entonces verás el poder de tu decisión cuando disfrutes de la salvación eterna. Que Dios quiera bendecirnos en esta mañana. Voy a colocar este himno, no lo voy a dejar completo porque el tiempo se me ha ido, queridos. Yo quise llegar a las 1:30, pero digamos que Dios que meditemos en este himno. No lo voy a dejar hasta el final, pero sí.
razón se oye muy bajito la voz. Que mi Cristo padeció. Ay, quiero cuando el mal entró al Edén, todo cambió. Gracias, porque nos muestra qué hora es de la noche y que pronto, Señor, esto llegará a su final. Pedimos tu bendición sobre la iglesia de la fe, sobre cada familia, Señor, sobre cada hijo, los que ya tienen uso de razón y tienen que responder ya por sus propios pecados. Ayúdale, Señor, a tomar las mejores decisiones. El poder de una decisión, Padre, puede arruinar una vida. La vemos en las miles de personas que viven en las calles por causa de la droga, por causa de malas decisiones, los que están en las cárceles. Nosotros podemos, Señor, permitir que esa decisión nos catapulte hacia la vida eterna, vivir contigo por la eternidad. Bendícenos, Señor, y abre nuestros ojos al tiempo presente, en el nombre de Jesús.